Ministerios Fuego, Vino y Aceite para las Naciones, compartiendo lo que hemos recibido de Dios. Dr. Ramiro Alvidres. He venido platicándoles acerca de la importancia de relacionarnos. Si hago una recapitulación así rapidita, pues les quiero recordar que fuimos creados con la necesidad de relacionarnos por lo menos en 3 dimensiones. Fuimos creados para relacionarnos con otros, con los demás. Fuimos creados para relacionarnos con nosotros mismos y fuimos creados para relacionarnos con Dios. Hemos venido avanzando y en mis mensajes lo que he venido compartiéndoles ha sido que si bien tenemos la necesidad de relacionarnos con las demás personas, también es cierto que no es fácil relacionarnos con los demás. Y en los últimos mensajes, los últimos 2 mensajes que compartí, presentaba el verdadero problema y les decía, ¿por qué es difícil relacionarnos con los demás? Y la gente me decía, pues lo que pasa es que somos muy diferentes. Y yo trataba de hacer un ajuste ahí y expresar el hecho de que no es realmente que seamos diferentes lo que nos hace difícil relacionarnos con los demás, sino es el no aprender a manejar las diferencias, es el no aprender a respetar las diferencias y sobre todas las cosas es no aprender o no querer reconocer los miedos que cargamos los seres humanos. Antes de comenzar mi mensaje del día de hoy y agregar un poco en ese terreno, los invito a que abran su Biblia y tomemos un versículo bíblico como punto de partida para que veamos una de las características y uno de los deseos más fuertes que tiene Dios con respecto a los seres humanos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1 de este libro y en el versículo 18, se expresa en la Biblia una de las intenciones más francas, más claras y más hermosas que tiene Dios para los seres humanos. En Isaías 1:18 encontrarás escrita en la Biblia esta frase: vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, es decir, como esa pintura, esa tinta roja, si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quise utilizar este versículo como punto de partida, porque antes de hablar de los elementos claves para lograr evadir la danza del miedo, espero que ya este término les resulte familiar, es necesario primero reconocer ese deseo que tiene Dios de relacionarse en una forma correcta con nosotros. Una de las cosas que nos afecta muchísimo para tener una sana relación con Dios es el sentido de culpa que vamos cargando los seres humanos. Cuando no hemos sabido comportarnos en la medida que se espera de nosotros, cuando no hemos sabido respetar los lineamientos, los estatutos, los mandamientos de Dios, cuando violamos uno de los principios divinos y pasamos por alto las advertencias bíblicas, entonces viene como consecuencia un sentimiento de culpa. Los psicólogos nos ayudan a eliminar el sentimiento de culpa, nada más que hay un detalle muy importante: el ser humano es un ser inteligente y una cosa es que te ayuden a eliminar la culpa y otra cosa es que seas culpable. Hay personas que tienen un sentimiento de culpa, pero hay personas que son culpables. Cuando una persona ha hecho algo incorrecto, no necesita que lo convenzan psicológicamente de que lo que hizo no fue correcto, necesita reconocer que lo que hizo fue incorrecto. Si no, no se va a quitar ese sentimiento de culpa. Una de las principales labores que hacen los psicólogos en nuestra época presente es precisamente tratar de convencer a la persona de que él no es el culpable de lo que pasó, sino que la culpa la tienen otros factores. Tal vez el maltrato de los padres, tal vez otro tipo de factores. Pero una de las cosas importantes que nuestra generación necesita comprender es que cuando somos culpables, no necesitamos que nos convenzan de que no somos culpables. Lo que necesitamos es aprender a reconocer que fallamos. Y este versículo de Isaías 1:18 me pareció adecuado para tratar de presentarles, de mostrarles
la intención que tiene Dios de relacionarse en una forma correcta con nosotros, sus hijos, sus hijas. En este versículo Él expresa su deseo: vengan y pongámonos a cuentas. Y lo que está diciendo es: mira, si tus errores, si tus pecados, si tus fallas son tan rojos como el carmesí, son tan rojos como la grana, ven a mi presencia, relacionémonos, hablemos tú y yo te hago una promesa. No importa qué tan terribles hayan sido tus maldades, tengo el poder para perdonarte y para regalarte la oportunidad de que puedas comenzar de nuevo. Eso es lo que a mí me maravilla de Dios. Eso es lo que a mí me enamora de Dios. Hace rato que Manuel nos dirigía en la canción: me tienes loco, enamorado, estoy totalmente de ti, enamorado. Argumentaba él y decía: ¿cómo no estar enamorados de Dios cuando nos ha mostrado tanta bondad, nos ha mostrado tanta gracia, tanto favor? Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que si hay algo que a mí me ganchó con Dios, a diferencia de todas las demás cosas que yo experimenté en mi juventud tratando de encontrarle sentido y propósito a mi existencia, fue precisamente el hecho de que Dios no se presenta como el ogro que está listo para castigar mis maldades, sino más bien como un ser tierno y amoroso que me entiende, que me comprende, y por el hecho de que quiere relacionarse conmigo, es que está dispuesto a que nos pongamos en paz. Vengan y estemos a cuentas. No importa lo que hayas hecho, no importa cuál haya sido la situación en la que te has visto enredado, no importa cuántos o de qué tipo hayan sido los errores que hayas cometido en tu vida, Él te dice: estoy dispuesto a que estemos en paz tú y yo. Y quiero decir, en una forma muy abierta, muy franca, que si hay un ser en este planeta que sabe vencer, que sabe escaparse de la danza del miedo, ese es mi Dios. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué hablo del término la danza del miedo? Hace unos días les explicaba a los que pudieron estar presentes aquí que todos la hemos bailado en algún momento de nuestra vida. Todos la hemos bailado, todos la conocemos, nada más que a lo mejor no sabemos cómo se llama. ¿A qué me refiero con la danza del miedo? He venido construyendo un concepto en la gente que está regularmente escuchando los mensajes que se comparten desde este lugar, y les hemos venido enseñando que, número uno, Dios nos creó con la necesidad, por favor escuche, no solo con la capacidad de relacionarnos con la gente, sino con la necesidad de relacionarnos con ellos. Pero número dos, todo mundo, si tienes más de 5 años de vida en esta tierra, sabrás que no es fácil relacionarse con los demás. ¿Por qué es difícil relacionarnos con los demás? Dice la mayoría de la gente: porque somos diferentes. No es porque somos diferentes. El hecho de ser diferentes habla de la diversidad y habla de la individualidad con la que Dios nos creó. No es el ser diferentes lo que nos hace difícil relacionarnos con las personas, es el no saber manejar las diferencias, es el no respetar las diferencias, y sobre todo es el no aprender a identificar los miedos que nosotros llevamos internamente. Desde aquel día en el que la voz del Eterno se escuchó en el jardín del huerto para platicar con su amigo el hombre, y el hombre, tuvo una reacción de miedo y se escondió, y cuando Dios preguntó a Adán: ¿dónde estás tú?, y se escuchó la voz temblorosa de aquel hombre diciendo: acá estoy, Señor, oí tu voz en el huerto y me escondí, tuve miedo porque estoy desnudo. Tuve miedo. Desde entonces hay una marca en la mayoría de las personas, y por qué no decir de todos los seres humanos, que nos cuesta trabajo aceptar que cuando hemos incurrido en errores, cuando no hemos hecho las cosas en forma correcta, poco a poco vamos construyendo temores, vamos construyendo miedos. Así que la danza del miedo, este término al que me refiero, es un término que trata de describir lo que sucede, porque todos tenemos temores internos. Somos seres vivos, tenemos sentimientos, emociones, y tenemos todos, en algún momento de nuestra vida vamos descubriendo que tenemos ciertos botones en nuestro interior que cuando alguien los toca hay una reacción. Cuando no aprendemos a identificar nuestras propias reacciones, nos enfocamos en las reacciones de las demás personas, y esto nos mete a bailar la danza del miedo. La danza del miedo se compone de 4 pasos.
Cuando una persona entra en una discusión con alguien, es porque algo le dolió. Luego que sintió ese dolor por algo que le dijeron o algo que le hicieron, entonces aflora una de sus más profundas necesidades. Los seres humanos tenemos necesidades. Así que cuando algo me duele y tocan alguna área de mí que es mi necesidad, entonces es cuando brota esa sensación de miedo. Tengo miedo. Y ya hablamos acerca de los temores básicos de los seres humanos. Al hombre no le gusta sentirse controlado, no le gusta sentirse dominado. Al ser humano varón. A la mujer no le gusta el hecho de no ser escuchada, de no ser valorada, de no ser tomada en cuenta. Así que cuando algo sucede, duele porque somos humanos, tenemos sentimientos y emociones, tenemos necesidades. Entonces es cuando aflora el miedo. Cuando tengo miedo, entonces es cuando viene la reacción. Y reacciono mal y empiezo más a protegerme que a tratar de entender la situación en la que estoy participando. Comienzo a cubrirme más que tratar de entender a las personas con las que estoy interactuando. Entonces son 4 pasos: dolor, necesidad, miedo y reacción. Me duele, tengo necesidades, tengo miedo y reacciono. ¿Pero qué crees que hace la otra persona? Siente dolor por mi respuesta, tiene necesidades, siente miedo, tiene miedo y reacciona. Y entonces comienza la danza del miedo. Comenzamos más a tratar de defender nuestros propios puntos de vista que a tratar de entender a la otra persona. Y empieza la danza del miedo. Y me dio risa porque una pareja esta semana, después de que compartí este mensaje acerca de la danza del miedo, se presentó una situación y una pareja me dice, le pregunté, ¿cómo amanecen? ¿Cómo están hoy? Y dice, pues más o menos, pastor, estuvimos bailando bastante anoche. Y yo me quedé viéndolos y digo, sí, la danza del miedo, la estuvimos practicando muy bien, somos expertos en eso, en bailar la danza del miedo. La danza del miedo va a continuar mientras no aprendamos a manejarla. La danza del miedo aflora porque no aprendemos a respetar las diferencias. Y yo creo, y hoy de eso es de lo que quiero comenzar a construir, a hablarles, es que necesitamos aprender a cambiar esa danza para aprender a relacionarnos más efectivamente, correctamente, y más afectivamente. Aprender a identificar cuándo estoy bailando la danza del miedo, cuándo estoy practicando la danza del miedo. Me gustaría, así como les conté la vez pasada una historia, déjenme platicarles esta otra. Esta es de otra pareja, no necesito los nombres, así que tranquilos, no hace falta ponerle nombres, pero él tiene una tendencia compulsiva a comprar los aparatos más modernos, sobre todo teléfonos celulares. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Por si no lo sabían, hay gente que tiene una tendencia, una compulsión a querer tener el teléfono que está de moda. Y a veces a causa de eso, está endeudado, vive pagando grandes cantidades de dinero y está pasando por situaciones bien difíciles, pero no soporta la idea de no tener su teléfono de última moda. Quiere tener el 5, el 5S, sí, el 5. Quiere tener el Galaxy, quiere tener eso. Bien, pues hoy les platico de una pareja que está compuesta por una persona que tiene esa compulsión y ya en el pasado tuvieron algunas dificultades, tuvieron algunos problemas, ya han bailado varias veces la danza del miedo, pero él no resiste. Entonces parece que ya habían avanzado un poquito un día que tuvieron una plática y ella lo convenció y le dijo, mi amor, es que no podemos estar gastando tales cantidades de dinero en eso, tenemos otras necesidades. Hay cosas que nos faltan en la casa, hacen falta más cosas en la casa que traer un teléfono de última moda. Y parece que él había entendido, pero un día pasando por cierta tienda no resistió porque el diablo, ya saben cómo es el diablo inventa teléfonos nuevos y ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Diablo mugroso, ¿verdad? Que a veces hace cosas extrañas, como la señora aquella que no llegaba a tiempo a la reunión de la iglesia y le decían, ¿por qué no llega a tiempo, hermana? Y decía, es que lo que pasa es que el diablo es tan terrible, hermano, tengo una lucha muy fuerte con él. ¿Así? ¿Por qué? ¿Cuál es su lucha? Pues no cree que pone la novela a la misma hora a la que empieza la reunión.
Bueno, pues no resistió y llegó a la tienda y compró el teléfono y descubrió todas las funciones nuevas que tiene, y dentro sabía que podía suceder algo, pero inventó algo, ya sé cómo lo voy a manejar. Y entonces cuando llegó a su casa, llegó y no hallaba la manera como informarle a su esposa que había cambiado de teléfono celular, así que encontró un momentito, en algún momento acomodó ahí la situación y le dice: hola mi amor, hola, dice: oye, ¿no quieres que te pase mi nuevo número telefónico? Y ella voltea y le dice: ya tengo tu número telefónico. Y dice: no, de este no. ¿Alguien sabe qué sucedió después? Ella dijo: qué padre teléfono, mi amor, ¿dónde lo conseguiste? A ver, ¿qué funciones trae? ¿Verdad? Porque así reaccionan las mujeres, ¿cierto? ¿Qué es esa reacción? La mía así reacciona. Mi vida, qué padre, qué bonito tono, qué padre. ¿Y trae tonos nuevos? ¿Y qué funciones trae? ¿Trae conexión a internet? ¿Y cuántas aplicaciones le puedes poner? Así reacciona mi esposa cuando le enseño un aparato nuevo. Bien, veamos la danza del miedo. ¿Qué está pasando? Algo le duele a ella. ¿Qué creen que le está doliendo a ella? Que él no sea capaz de cumplir aquello con lo que se comprometió, y que no sea capaz de utilizar los recursos en una forma efectiva para suplir las necesidades reales y no gustos. Eso le duele a ella. Cuando ella vio el teléfono, ¿cómo creen que reaccionó? ¿Cuántas mujeres entienden la reacción de ella? ¿Cuántas dicen amén? Cuando ella vio el teléfono, algo le dolió. ¿Por qué creen que le dolió? Porque tiene necesidades. ¿Cuál es la necesidad? Necesito que mi esposo sea sabio y no gaste en trivialidades, y que entienda que hay otras cosas que son prioritarias. Pero eso todos los hombres lo entendemos, ¿verdad que sí, varones? Segundo punto. Entonces, así que a ella le dolió algo, ella tiene la necesidad de que él reaccione en una forma responsable. Así que cuando vio ese teléfono, ¿qué sucede? Aflora el miedo. ¿Miedo a qué? Otra vez aparece el fantasma: no me está escuchando, no me ha prestado atención, no soy importante para él. Todo lo que platicamos la vez anterior lo echó por la basura. No me está escuchando, esto no me gusta. Así que empieza a aflorar el miedo, y eso trae una reacción. Y entonces ella dijo: qué padre tu teléfono. Obvio no, inmediatamente gritó: ¿qué hiciste? Empezó a hablar en lenguas ella. Cuando viene la reacción, obvio, ella viene la secuencia: algo le duele, tiene necesidad, tiene miedo, reacciona. ¿Qué creen que hace él cuando ve la reacción de ella? ¡Ey! No me estés hablando como si yo fuera un niño. Claro que ya lo programé. Nada de las necesidades de la casa se va a ver alterado. Esto lo compré porque yo quise. ¿Quién es el hombre de la casa? ¿Quién es el hombre? Reaccionó como reaccionan los hombres de fuego, vino y aceite. Reaccionó en una forma varonil, arrojada, atrevida, y puso las cosas en su lugar. Pero él comienza a tener miedo también. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque él siente el dolor de la reacción de su esposa. Ya me está volviendo a tratar como un niño. Porque él tiene una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? La de ser tratado con dignidad y respeto. Así que sintió dolor con la reacción de ella y reaccionó. Y estos 4 pasos que dio ella y los otros 4 pasos que dio él, y empezó la hermosa danza del miedo. Ya voy a empezar a bailar como las señoras que no faltan, ¿verdad?
es el verdadero problema? El verdadero problema es que cierto, él cometió un error, cierto, no tomó en cuenta lo que se le dijo, pero también ella está reaccionando otra vez en la manera que sabe que a él le disgusta, y mientras uno de los dos no identifique la danza del miedo y no haga algo para salir de ella, esto puede terminar en una situación muy desagradable. Yo sé que suena exagerado, pero una situación como esta puede llevar a una pareja al divorcio. Puede ser que las cosas ya no se vuelvan a componer. ¿Todo por qué? Porque él compró el teléfono. ¿O todo por qué? Porque ella reaccionó mal ante la compra del teléfono. No, en realidad es que están bailando la danza del miedo y no están aprendiendo a identificar esos pasos. Necesitamos aprender a asumir nuestro poder interior. Atención, de esto es de lo que les quiero hablar el día de hoy. La danza del miedo termina con que uno de los dos cónyuges, con que una de las dos personas que está metida, enfrascada en la discusión, reaccione en una forma correcta, asumiendo su poder interior, utilizando el poder interior que Dios le ha regalado para frenar las cosas y para tratar de que no crezca y que no se siga dando ese baile tan desagradable. Cuando hablo de utilizar nuestro poder interior, me refiero, amados, a que todos los días, por favor, hay que entender esto, todos los días habrá alguien que pondrá en marcha nuestros miedos. No tiene que ser la esposa o el esposo, no tienen que ser los hijos, puede ser cualquier otra persona. Puede ser un conductor que se atravesó, que te amenazó, puede ser alguien que tú sientes que abusó de tu confianza. Todos los días habrá alguien que va a activar, pondrá en marcha tus miedos. Pero por favor, acuérdense de esto, en algún momento yo he tratado de enseñárselos. Aprendí este concepto del doctor Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de las gentes altamente efectivas. Es importante que nosotros aprendamos que lo más importante en la vida no es lo que nos sucede, sino la manera en la que reaccionamos ante esos sucesos. Diga esto conmigo: lo más importante no es lo que sucede, sino mi reacción ante lo que sucede. Alguien dirá: pastor, pero es que suena muy bonito en su mensaje, pero ¿a poco puedo controlar mis reacciones? Oiga, hay cosas que me molestan y yo reacciono. Por eso se llaman así, reacciones. Porque en el momento que alguien activó algo, yo tengo una respuesta. El doctor Covey hace referencia en su material a un psiquiatra austriaco, al doctor Viktor Frankl, del cual yo les he platicado en varias ocasiones. Me impactó mucho la lectura de su libro El hombre en búsqueda de sentido. Y el doctor Frankl, que estuvo preso en los campos de concentración de la Alemania nazi, él descubrió un concepto que lo lanzó a la fama, que lo llevó incluso, algunos lo consideran a la altura de Freud, un psiquiatra muy connotado, muy reconocido. Y Viktor Frankl descubrió lo que él llamaría luego la última de las libertades. Le llama la última de las libertades al privilegio humano que poseemos de poder elegir nuestra respuesta ante una circunstancia determinada. Frankl, que estuvo preso ahí en los campos de concentración y que sufrió cualquier cantidad de vicisitudes, lo trataron terriblemente mal, lo golpearon, lo maltrataron, él descubrió, fíjense esto, descubrió que sus captores podían hacer todo lo que quisieran con él y con su cuerpo, pero no eran dueños de la respuesta que él diera ante las cosas que le estaban sucediendo. A Frankl se le debe ese descubrimiento, la última de las libertades. Es decir, él descubrió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de tiempo donde el ser humano puede elegir sus respuestas o sus reacciones. Hasta esa época era muy famoso otro pensador de apellido Pavlov, con W, Pavlov. Y Pavlov descubrió algo muy interesante, y a este ejercicio lo realizó con perros. Puso un perro en un lugar y le enseñó un bistec,
Y cuando el perro olfateó y vio el bistec, el perro comenzó a salivar. Pero entonces hicieron algo distinto. Antes de mostrarle nuevamente el bistec, sonaron una campana. Sonaron la campana y luego le mostraron el bistec, y cuando el perro vio el bistec, salivó. Lo hicieron un par de veces, pero luego sucedió algo muy interesante. Sonaron la campana sin mostrarle el bistec, y cuando el perro escuchó la campana, volvió a salivar. Entonces se comenzó a sacar el postulado de que los perros no tienen el control de sus reacciones. Este ejercicio, este experimento de Pavlov lo llaman estímulo-respuesta. Es decir, los animales reaccionan ante cierto estímulo. No lo pueden evitar, es su instinto. Pero Frankl lanzó al mundo esta concepción de que el ser humano es diferente. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Yo lo estoy. El ser humano es completamente diferente. El ser humano es superior a cualquier tipo de inteligencia animal, por muy desarrollada que ésta sea. El ser humano tiene la capacidad de analizar la situación, estudiar su respuesta y responder en una forma correcta. Esto es lo que llamo poder interior. Esto es a lo que me refiero en lo sucesivo cuando hablo de asumir nuestro poder interior. Todos los días habrá alguien que pondrá en marcha nuestros miedos. Todos los días habrá alguien que toque ese sensible botón que nos hace explotar, que nos hace enojar, pero no eres una víctima de ese botón. Tú puedes elegir tu respuesta. Tú puedes cambiar el ritmo de las cosas, tú puedes dejar de bailar la danza del miedo. Es la reacción a nuestros miedos lo que determinará si vamos a quedar atrapados en la danza del miedo o no. No es lo que nos están diciendo, no es el teléfono que compró el muchacho, no es ese tipo de cuestiones. Es la manera en la que yo voy a responder ante ese estímulo lo que me va a meter en la danza del miedo. Es la forma en la que yo reaccione. Somos nosotros, por favor escuchen esto. Somos nosotros, no las circunstancias externas, quienes controlamos nuestros pensamientos. Una persona que quiere dejar de bailar la danza del miedo necesita aprender a tener dominio de su pensamiento. En la Biblia, en el lenguaje bíblico, se conoce como dominio propio. Necesitamos aprender a no ser víctimas de lo que está sucediendo, a no reaccionar instintivamente como los animalitos, sino a estudiar nuestra respuesta. Cuando este hombre le muestra el teléfono nuevo que ha comprado a su esposa, ahí en ese momento ella tiene el poder interior para elegir su respuesta y no explotar en una forma necia para meterse en la danza del miedo. Somos nosotros, no las circunstancias externas. El asunto no está en lo externo, porque podemos elegir nuestras reacciones, y esas reacciones, y esto es lo que intento compartirles el día de hoy, amados, amadas, es que esas reacciones están basadas en nuestros pensamientos. Es vital que un creyente aprenda a controlar sus pensamientos. Hay gente que cree que no se puede, pero la Biblia nos da testimonio de que es posible controlar nuestros pensamientos. De hecho, necesitamos hacerlo. Hoy quiero compartirles 3 de los 6 pasos que quiero recomendar para que podamos tomar control de nuestras emociones y de nuestras reacciones, alimentando o nutriendo nuestra capacidad intelectual, nuestros pensamientos. Quiero hablarles acerca de esto. Y el primer paso es que necesitamos aprender a tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Estoy mencionando 3 cosas: pensamientos, emociones y acciones. Pero en realidad todo se va a limitar a una sola cosa: aprender a pensar en una forma correcta. No gancharnos de inmediato en la molestia, sino agarrar un espacio, agarrar ese margen del que les platicaba hace rato para estudiar la respuesta correcta y no meternos a bailar la danza del miedo.
Aprender a controlar nuestros pensamientos. Cuando centramos o concentramos nuestra atención en lo que están haciendo las demás personas, estamos perdiendo nuestra capacidad de controlar la situación porque anulamos nuestro poder interior. El pensamiento que debemos privilegiar en nuestra mente cuando alguien está reaccionando, está haciendo algo malo, la primera cosa es: ¿cuál debe ser mi respuesta ante esto? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no desate una guerra? ¿Qué puedo hacer yo antes de tener la reacción natural de gritar, de molestarme, de exigir? Primero pensar, ¿qué puedo hacer yo? Nuestros pensamientos controlan los sentimientos y reacciones. Si aprendemos a pensar en una forma correcta, es como vamos a lograr que nuestras acciones, que nuestros sentimientos sean correctos. Vamos a poder pasar el video. Quiero que vean este video. Es un extracto de la película La Dama de Hierro. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Es prácticamente una escena muy interesante donde el doctor, antes de que lo suelten, Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, fue a consultar al médico porque se sentía mal, porque estaba pasando por unas situaciones de enfermedad, fue a hacerse un chequeo. No se ve aquí en este extracto, pero el doctor le pregunta: ¿cómo te sientes, Margaret? Atención, ¿cómo te sientes, Margaret? Y ella se sorprende cuando escucha la pregunta del doctor. Le dice: ¿por qué me preguntas cómo me siento? La pregunta del doctor a la señora Thatcher fue: ¿cómo te sientes, Margaret? Y esto desencadenó una reacción en ella. Dijo: esa no es la pregunta correcta, doctor. La pregunta correcta no es cómo me siento, sino qué estoy pensando. Y luego apunta hacia un problema social. Dice ella: el problema de nuestra sociedad es que estamos siendo liderados por personas que están gobernadas por sus sentimientos y no por sus pensamientos. ¿Y vieron esa secuencia? Ella dice: fíjate en tus pensamientos, porque tus pensamientos se van a convertir en tus palabras. Fíjate en tus palabras, porque estas se van a convertir en tus acciones. Fíjate en tus acciones, porque estas se van a convertir en hábitos. Fíjate en tus hábitos, porque estos son los que construyen tu carácter. Y fíjate en tu carácter, porque esto es lo que determinará tu destino. ¿Dónde comienza todo? En asumir el poder interior, en aprender a controlar nuestros pensamientos, no tratar de arreglar las cosas con nuestros sentimientos o emociones. Siento el dolor, me amenaza la reacción de la persona, no me gusta, entonces privilegio más lo que siento que lo que pienso, y comienza la danza del miedo. Necesito aprender a identificar mis pensamientos. Ahora, Dios en su palabra no nos habla de algo distinto a esto. Dios en su palabra nos exhorta y nos dice que necesitamos aprender a tener dominio propio. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 6, cuando Pedro está enlistando la cadena de virtudes que un creyente necesita desarrollar, comienza diciendo que a la fe le añadamos virtud, que a la virtud le añadamos entendimiento, y que al entendimiento le debemos añadir dominio propio. Al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, y a la devoción a Dios, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Ahora, noten algo, por favor, regrésame al primer versículo, Sony, que pusimos ahí. Dice: precisamente por eso, dice esta versión, esfuércense por añadir a su fe. Nadie debe decirle a Dios: Señor, dame paciencia, dame virtud, dame entendimiento. Dice Pedro: estas cosas las tienen que incorporar ustedes a su vida. Somos nosotros
los que debemos aprender a desarrollar esa habilidad, esa capacidad de dominar nuestros pensamientos, que no nos ganen nuestras reacciones, que no gobierne nuestra emoción sobre nuestra inteligencia. Piensa antes de reaccionar en una forma grave. Piensa antes de que comience la danza del miedo. Así que lo primero que tenemos que hacer es tomar el control de nuestros pensamientos. Aprender a tener dominio sobre nuestros pensamientos. Es súper importante que nosotros entendamos esto. Si primero ante la situación que están presentando, ante la amenaza, ante la acusación, ante cualquiera que sea la situación que se está presentando, si yo aprendo a tener dominio propio y aprendo a pensar primero lo que puede provocar mi reacción, entonces comienzo a cambiar los pasos y ya no vamos a bailar la danza del miedo. Piensa. Privilegia tu pensamiento más que tu emoción. Es súper importante que nosotros aprendamos a tener control de esto. Así que número 1, toma el control de tus pensamientos. Si aprendemos, si le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a controlar nuestros pensamientos, por favor entiende, quiero decirlo con claridad. Pedir la ayuda de Dios para controlar nuestros pensamientos es correcto. Decirle a Dios que los controle es un error. Dios no controla tus pensamientos. Dios te puede ayudar a que los controles tú. Dios no es alguien que creó marionetas y está diciéndonos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha regalado la capacidad de tomar decisiones propias. Lo llamamos libre albedrío. Es voluntad independiente según los psicólogos. Podemos elegir nuestra respuesta ante situaciones dadas, ante situaciones determinadas. Así que controla tus pensamientos. Ayúdame, por favor. Dile a la persona que tienes ahí a tu lado, si quieres evitar la danza del miedo, controla tus pensamientos. Toma control, que no lo controle, que no lo domine el coraje. Acuérdate de esto que decía la señora Thatcher. No me preguntes cómo me siento, pregúntame qué estoy pensando. Lo más importante no es qué estoy sintiendo, sino qué estoy pensando. Número 2, para evitar la danza del miedo, en segundo lugar necesitamos asumir la responsabilidad de nuestros propios temores. No culpar a los demás porque tengo miedo. Cuando Adán se escondió y le respondió a Dios que lo había hecho porque tuvo miedo, cuando le preguntó el Señor, ¿cómo supiste que estás desnudo? ¿Con quién has estado hablando? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Inmediatamente señaló a la mujer. Cuando Dios le preguntó a la mujer señaló a la serpiente. Es una reacción natural. Queremos culpar a los demás del miedo que nosotros tenemos. Si no asumimos la responsabilidad de nuestro propio temor, entonces lo único que vamos a hacer es enredar más la situación. Y algo que pudo haber tenido un arreglo sencillo, por favor, mientras estoy hablando, ayúdenme pensando. ¿Qué reacción creen que pudo haber tenido esta mujer en lugar de reclamarle a su marido porque trajo el último teléfono de moda? Piensen, no lo hablen, piénsenlo. ¿Habrá alguna manera de haber tratado esa problemática sin que se desatara una discusión? Tú y yo sabemos que sí. Sí se puede. Pero si privilegiamos lo que sentimos en lugar de nuestros pensamientos, entonces aquello ya tronó. Aquello se va a poner mal. Aquello va a terminar en una situación muy desagradable. Hay que controlar nuestros pensamientos, pero en segundo lugar, hay que asumir la responsabilidad de aquello que nos amenaza, de aquello que podemos identificar como miedo. Mira, no importa de qué tipo de miedo se trate, no importa, necesitamos dejar de ser tan sensibles a lo que otros dicen o hacen. Tranquilo, no pierdas tu integridad, no pierdas tu identidad, tranquilo. Es que hay gente que se transforma. No le puedes decir algo diferente a la expectativa que tiene porque ya tiene una reacción violenta y entonces dicen las personas, no se puede hablar contigo.
Ya me estás juzgando, ya de antemano, ya reprobé, yo ya estoy descalificado contigo. No te puedo decir algo diferente a lo que tú esperabas, porque la única forma en que voy a poder tener una conversación contigo es que diga lo que tú quieres escuchar. Y soy un ser diferente, soy un ser humano independiente, puedo tener una respuesta diferente. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo ya tengo la expectativa y no asumo la responsabilidad de mi miedo, de mí, de lo que me inquieta, cuando alguien toca ese botón que activa nuestros temores, cuando alguien toca ese botón, por favor entiende, la culpa no la tiene aquel que lo tocó, sino la reacción nuestra es nuestra responsabilidad. Eres responsable de ese miedo y tú y nadie más debe controlarlo. No es lo que los demás hicieron, es lo que tú estás sintiendo. Es tu reacción sobre la que debes de tener control. Ahora fíjense qué interesante. En Filipenses capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo nos da un consejo a todos los creyentes y nos recomienda que necesitamos aprender a dirigir nuestros pensamientos en una forma correcta. Él dice: consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. Vayamos al siguiente, por favor. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, dice la versión Reina Valera 60, en esto piensen. En esto pensad o en esto piensen. A ver, quiero llevarles a la reflexión. Si el autor de la carta nos menciona virtudes y luego dice en esto piensen, significa entonces que en su manera, en su concepción de las ideas, él tiene el pensamiento de que el ser humano puede decidir en qué pensar. Miren, soy como cualquier otro ser humano, un ser humano normal, que de pronto mi mente me traiciona. Una situación X, y ya está mi mente inventando un montón de cosas y ya me imaginé que puede pasar esto y que puede pasar aquello. Pero ¿saben una cosa que he venido practicando? No sé si se las puedo hacer de la forma más clara. Cuando yo me doy cuenta que mi mente está divagando, que de una pequeña cosa ya estoy inventando toda una historia, ¿saben qué estoy aprendiendo a hacer? Sonrío y le digo a Dios: gracias, Señor, qué capacidad inventiva tan poderosa me has dado, que puedo inventar toda una historia. Ahora lo único que te pido es enséñame a utilizar esta capacidad de inventiva para cosas buenas, para cosas que te honren, para cosas que te glorifiquen. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es que a alguien se le caiga algo y que tú te quedes con ese pensamiento y digas: ¡ay, híjole! Y luego que de abajo se abriera un hoyo y que cayera eso, y luego que saliera una mano, ¡ay! Y luego que esa mano fuera de un monstruote bien grandote y que la jala y que... No, ustedes no piensan en esas cosas, ¿verdad? Ustedes dicen: sí, cayó la moneda, simplemente. ¿O alguien todavía reconoce esa capacidad de inventar historias? No pueden ni siquiera correr, batallas para correr, pero ya te estás imaginando que saltaste, que paraste la pelota de pecho, que la bajaste, que driblaste a dos, que te fuiste hacia la banda y que hiciste un disparo y que por más que se estiró el portero no lo logró y todos gritaron ¡ah! Y la playera te queda apretada. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Mira, si alguien ya no, malas noticias, amigo, ya estás muy oxidado ya. Tenemos esa capacidad porque Dios es bueno, Dios nos ha regalado esa capacidad. Necesitamos aprender a usarla en una forma correcta. ¿Cómo podría yo resolver la situación en la que estoy metido? Dios nos dice que podemos decidir en qué pensar, así que podemos tener control o tomar control de nuestros pensamientos y asumir la responsabilidad por nuestros miedos. Creo que todo mundo debiéramos preguntarnos: ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? No qué debe hacer ella, no cómo se debe portar él, no qué debe corregir él, no. ¿Qué puedo hacer yo para evitar esta situación? Dejamos de bailar la danza del miedo cuando asumimos esa responsabilidad. Y número 3,
necesitamos aprender a no ceder a otros el poder de controlar nuestras emociones. Es que eso que haces, es que esa miradita, ay, no sabes cómo, oh, no me hables así. No sé por qué, a mí me daba mucho coraje cuando éramos niños. Mi hermana Gloria tenía la costumbre de hacer esto. Y a mí me caía gordo que hiciera eso. Y cuando ella descubrió que me caía gordo, lo hacía más seguido. ¿Por qué me molestará tanto que haga eso? No sé por qué, pero a mí me daba coraje, a mí me molestaba. Es que cuando ella hace eso, si ella quería hacerme enojar, si ella quería, por ejemplo, salirse con la suya en algo, ¿no? Estábamos discutiendo por algo, entonces me decía, mírame. Y yo reaccionaba mal. No me gustaba. ¿Por qué? No sé. Ahora, piensen un ratito conmigo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se enojaba? ¿Verdad que no tiene lógica? No sé, se veía muy tonta, se veía muy... Y no me gustaba que los demás pensaran que mi hermana era tontita. ¿Se fijan que siempre podemos dignificar nuestro enojo? ¿Se fijan que siempre le podemos encontrar una razón espiritual? Siento que Dios no nos dio los labios para usarlos de esa manera. Lo cierto es que me hacía enojar, provocaba una reacción en mí. Yo no la controlaba. Algunas veces le agarré la boca, se la tapé y le dije, no, sigan. Hagan de cuenta como Pepe el Toro decía, cierra esos ojos, cierra esos ojos. O sea, le tapé la boca y ella. ¿Por qué me daba tanto coraje? No sé. Es absurdo. ¿Están de acuerdo conmigo en que no tenía por qué enojarme de eso? Pues al contrario, o sea, te ves mal. Ni hablar. ¿Te gusta que te vean como tontita? Ni hablar. Pero no podía controlar mis reacciones, no podía controlar mis emociones, me molestaba. Y eso nos metió muchas veces en discusiones, en pleitos, en golpes. Sí, varias veces me golpeó mi hermana. Si permitimos que otros controlen lo que sentimos, entonces estamos cediendo el poder que Dios nos ha regalado para tener control de las cosas. No. Digan esto conmigo. No es lo que otros hacen. Es mi reacción ante lo que ellos hacen lo que necesito aprender a controlar. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien sabe de cierta mirada que hace su esposa? Es que ya me miró de esa manera. Ya me miró de esa manera. Es que cuando me dice, no sé, están tocando esos botones. Atención, el que ellos toquen el botón no significa que tú tienes que reaccionar así. Toma control de tus pensamientos, asume la responsabilidad de tus miedos y no permitas que otros controlen tus reacciones. Cada vez que nos movemos, cada vez que nos desplazamos en esta vida, necesitamos entender que siempre tenemos libertad y responsabilidad para actuar. Libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda. Cuando tú defiendes tu libertad, tienes que enmarcarla en responsabilidad. Y cuando quieres cumplir una responsabilidad, necesitas enmarcarla en libertad. Los dos factores van de la mano. Necesitamos aprender a manejar tanto la libertad como la responsabilidad, porque no puedes tener una sin la otra. ¿A qué viene esto? Sí le grité, ¿y qué? ¿Soy libre? No, lo puedo hacer, sí eres libre. Nada más que ya estás bailando la danza del miedo. ¿Y qué arreglaste? ¿Qué fue lo que corregiste? ¿Qué cambió? O mejor dicho, ¿qué mejoró? Necesitamos entender y necesitamos reconocer que tenemos el poder suficiente para abandonar la danza del miedo en el momento que nosotros querramos.
¿Alguien está de acuerdo conmigo? Puedes abandonar la danza del miedo en el momento que tú lo quieras. No estás obligado a pelearte contra esa persona. No estás obligado a entrar en una discusión. No tienes que defender, no tienes que ponerle la mano en la boca porque hace cierto ruido con ella. Hoy les entrego estos 3 consejos, estos 3 pasos para abandonar la danza del miedo. Número 1. Toma el control de tus pensamientos. Aprende a pensar en una forma efectiva. Número 2. Asume la responsabilidad de tus miedos. No culpes a los demás por tus temores internos. Y número 3, no cometas el error de cederle a otros el control o el poder de tus emociones. Ojalá que lo esté logrando. La clave para relacionarnos mejor con los demás no está en que los demás cambien. Está en descubrir las cosas que yo puedo cambiar y pedirle a Dios su poder para lograrlo. ¿Sabes cuántas mujeres serían felices si su marido cambiara? ¿Sabes cuántos maridos serían felices si su mujer cambiara? Pero sabes que los dos están en un grave error. Porque siempre que tú estés esperando que alguien cambie para ser feliz, le estás entregando el control de tus emociones a ellos. Y sabes que ellos no son responsables de tu felicidad. Ellos no son responsables de tu bienestar, ni siquiera, y ya lo hemos dialogado mi esposa y yo no soy responsable de la felicidad de Mari. Mari no es responsable de la felicidad mía. Hago todo lo posible porque ella sea feliz, hago todo lo que está a mi alcance por complacerla, por bendecirla, por ayudarla, pero ella sabe que su felicidad, su dicha, su bienestar es su propia responsabilidad, como lo es mía también. Nadie más. Si se muriera fulano de tal, imagínate nada más. Yo sería feliz si se muriera. Y tan lleno de salud que está el bárbaro, ¿verdad? Es totalmente incorrecta una reacción de ese tipo. Necesitamos aprender a controlar nuestras reacciones, a dominar lo que está a nuestro alcance dominar y a pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude a lograr ese dominio propio, ese dominio interior. ¿Alguien quiere pedir la ayuda de Dios para lograrlo? Hay 3 personas. Los demás sigan bailando, no los interrumpimos. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Maravilloso Espíritu Santo, hay un deseo en el corazón de cada uno de nosotros. Hay un deseo por aprender a relacionarnos en una forma correcta. Hay un deseo muy fuerte en nuestra vida de honrarte al estar en paz con los demás, al ser realmente esa familia que desea y cumple el deseo de integrarse como tal. Precioso Espíritu, hoy invocamos tu nombre juntos, pidiéndote que nos ayudes a controlar nuestras reacciones. Entendemos la necesidad de controlar nuestros pensamientos. Tu palabra nos ha dado testimonio de que podemos controlar nuestros pensamientos, de que podemos desarrollar dominio propio, de que no somos víctimas de las personas que activan por ahí alguno de nuestros temores.
que somos nosotros y nadie más los que necesitamos aprender a tomar autoridad sobre nuestras reacciones. Padre, yo oro en este momento. Oro a favor de todos los que estamos participando de esta reunión y que han escuchado este mensaje, para que tú nos ayudes a entender qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer para mejorar la manera en la que nos relacionamos con los demás. A no escondernos, a no reaccionar torpe o neciamente, a respetar el derecho que tienen los demás a pensar diferente de nosotros y a relacionarnos efectiva y afectivamente en una forma correcta. Pido que nos ayude, Señor. Pido que hoy derrame sobre nosotros una habilidad, una unción que nos capacite para utilizar ese espacio de tiempo, esa bahía, ese hueco que hay entre el estímulo y la respuesta. Ayúdanos, enséñanos a responder en una forma correcta, mi Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús.